queríamos consultarte por este informe que salió y por todo el trabajo que vienen haciendo en la provincia de Buenos Aires, en este nuevo ministerio que se crea, sobre la línea 144, ¿no? ¿Cuáles fueron las políticas impulsadas desde que asumió esta parte en la línea 144? Bueno, la verdad que nosotras tuvimos que reorganizar la línea, nos la encontramos con tercerizada, estaba en una empresa con bastantes problemas en torno a su trabajo, pero la verdad que empezamos enseguida, es una línea que atiende 24 horas del día, los temas de violencia de género, importantísima la tarea y la función que cumple, y mucho más a partir del contexto de pandemia, porque el tener que llevar adelante políticas de aislamiento social preventivo obligatorio también nos planteaba que la atención remota en violencia de género pasaba a ser fundamental y casi la única ventana, espacio de atención, de orientación, de cuidado, de armar las redes para atender en casos de mucho extrema violencia, riesgo de vida. Bueno, así que desde el inicio empezamos a reformular la reestructuración de la línea telefónica y tuvo un papel importantísimo en este contexto desde el 20 de marzo que están las políticas de aislamiento preventivo obligatorio. Le agregamos número de WhatsApp, fortalecimos los grupos además de seguimiento de casos críticos y alto riesgo, y un poco en ese camino de trabajo también venimos en el Ministerio y áreas de investigación con las que trabajamos y que produjeron el informe que recién comentabas, que presentamos ayer, que es la primera vez que se hace un informe de estas características, porque en realidad lo que se estudió cuantitativa y cualitativamente son los intentos de femicidio, porque nos interesa especialmente ver estas situaciones para poder pensar qué pasó, cuáles son los factores de riesgo, qué circuitos hubo, porque tenemos que trabajar cada vez más para prevenir esas situaciones. Totalmente, Estela, como decía, sin dudas el trabajo que vienen realizando es impresionante, fortaleciendo esta política y nos gustaría que nos puedas comentar cuáles son esos datos arrojados en este informe respecto de las denuncias y las consultas que han recibido en esta línea. ¿Hay un número exacto que nos puede identificar que este es un delito, ¿no? que ha sido uno de los mayores durante la pandemia? Es el delito que no ha bajado, el de violencia de género. Bueno, la verdad que no, porque además un aspecto de la violencia de género, una modalidad que es la doméstica familiar, al tener que estar en casa todo el día, sabíamos que se iba a agudizar esa situación. Y lo que muestra además los intentos de femicidio es que en el 92% de los casos que llamaron a la línea 144, quien ejerce esta violencia extrema es la pareja o la expareja. En el 95 es la expareja. Nos dan datos muy importantes a tener en consideración cuando pensamos cómo intervenimos en las respuestas que se dan institucionalmente. Porque ahí está, digamos, se súper certifica que el riesgo está en la casa. Ahí es donde está el riesgo para las mujeres, en la presencia de menores, las agresiones, siempre delante de niños, de niñas. A veces las agresiones también a los niños y a las niñas, incluso como factor para agredir a la mujer. La amenaza de muerte, el estrangulamiento, la amenaza de prender fuego, eh, bueno, la repitencia de los intentos de femicidio. Estos son otros factores que cuando leíamos nos llamaba, cuando miraba el equipo que investigó, ¿qué hizo? Trabajó sobre la línea, cuando se atiende en la línea, se llena lo que se llama una carta de llamado que construye un historial de la situación de la violencia, factores de riesgo, el contexto en el que se produce, qué violencias existen. Y ahí lo que se veía es que además, en muchos de los casos, la mitad por lo menos, había habido más de un intento de femicidio. Así que el riesgo seguía. Y la expareja, digamos, acá también lo que nos hace pensar es cómo intervenimos en proteger a la víctima, en trabajar en el proceso de salida de la violencia, pero ¿qué hacemos con los agresores? Este es el otro factor que nos plantea claramente que necesitamos que se intervenga con políticas activas,
porque no basta con que la mujer diga, basta, este vínculo terminó. El vínculo terminó y el agresor sigue hostigándola y sigue poniendo en riesgo su vida. Bueno, esto nos da indicadores para pensar la intervención, por eso estábamos, bueno, el equipo trabajando en este tipo nuevo de líneas que miran la investigación para pensar la gestión pública. Hay otras políticas, ¿no, ministra, que tienen que ver con esto que mencionaba del agresor, ¿no? Esta política de la línea telefónica del Hablemos. ¿Nos podría comentar un poco de qué se trata? Sí, justamente, mira, nosotros tenemos una dirección que se llama de la promoción de masculinidades para la igualdad. En esa dirección trabajamos varios aspectos. Uno que tiene que ver con qué dispositivos y qué se hace con los agresores. Allí nosotros hemos triplicado la colocación de lo que son los dispositivos duales, estas tobilleras que se le coloca a los agresores, que están monitoreadas y que si no respetan el perímetro de acercamiento, un móvil policial va y, bueno, protege la vida de la persona que está amenazada en esa situación. Pero además también venimos articulando con dispositivos de varones violentos, grupos de ayuda mutua, dispositivos psicoterapéuticos, que muchos han quedado cerrados por el contexto de que no puede haber reuniones presenciales. Por eso pusimos una línea telefónica que articulamos con el Colegio de Psicólogos de La Plata, que es como una primera línea de escucha, de orientación y de derivación a centros que estén atendiendo a varones violentos. Y allí llaman desde juzgados, de servicios que atienden, o el propio agresor, a veces porque los manda un juzgado, pero también hemos tenido llamadas espontáneas. Así que nos parece importante vocear este camino, por supuesto que en estas atenciones lo central es la presencialidad, pero necesitamos profundizar estas tareas, porque hasta ahora la atención con varones violentos, con agresores, ha sido más aislada, más de ONGs o de municipios que la tomaron. Esto ahora es una política provincial que va a acompañar todo el otro conjunto de políticas que necesitamos llevar, como nosotros decimos, mirar la integralidad y articularlo mucho con el territorio, con las áreas de género de los municipios, con los dispositivos que en cada municipio existen, ¿no? ¿Y qué otras políticas se están implementando, se están pensando para erradicar y asistir las diferentes violencias? Bueno, mira, cuando se creó el ministerio pensamos tanto en la prevención de violencia y la discriminación como en las políticas de promoción y de igualdad. Es muy difícil pensar que no va a haber más violencia si no pensamos en el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda. Hoy justamente realizamos la segunda reunión de lo que llamamos el Consejo de Políticas Transversales de Género en la Administración Pública Provincial. Nos acompañó el gobernador Axel Kicillof en la reunión porque allí estaban todos los ministerios y todos los organismos de la provincia pensando en cómo en cada uno de los organismos hay que hacer políticas que incluyan la perspectiva de género. Tenemos que dar posibilidades de construir proyectos de autonomía, de inclusión, de igualdad. Claro, lo estamos diciendo en un contexto tan complejo como el que estamos todavía con COVID, bueno, con estas cifras que nos alarman con la pandemia, pero también tenemos que pensar post pandemia. Y tenemos que pensar en políticas de promoción, de inclusión, de igualdad que incluyan los temas de trabajo, de producción, todo esto que viene pensando el gobernador y que también venimos pensándolo en clave de incluir a las mujeres, porque esa también es la manera de pensar cómo vamos a terminar con las violencias, así como en la prevención, en la educación sexual integral, en las campañas de comunicación que son tan importantes para sensibilizar respecto a estos temas.